Hola, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este Facebook Live de Un Día por Tres, en el que conversaremos de uno de los beneficios determinados en la Ley de Inversión Social o Ley 2155, la cual fue sancionada el pasado 14 de septiembre. Hoy nos vamos a enfocar en uno de los beneficios y es en la reducción transitoria de sanciones y de tasa de interés para los contribuyentes que tienen pendiente el pago de obligaciones de impuestos del orden nacional. En la tarde de hoy nos acompañan Julio Lamprea, él es el director de gestión de impuestos de la DIAN, y Argemiro Franco, él es el subdirector de cobranzas y control extensivo. Julio y Argemiro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Mónica, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, Argemiro? Buenas tardes. Un placer saludarlos y saludar a todos los personas. Buenas tardes, doctor Julio. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, el doctor Julio tiene la agenda un poquito complicada el día de hoy, pero sacó el tiempo para conversar un poco con nosotros. Entonces, adelante para que, por favor, salude a las personas que hoy nos están acompañando y poder continuar con su agenda. Mónica, pues muchas gracias a ti y de nuevo quiero darle un especial saludo a todas las personas que se han conectado en este momento, que se han conectado a esta transmisión, siendo muy importante poder resaltar la necesidad de que las personas puedan aprovechar los beneficios que trae la Ley de Inversión Social. Importante recalcar que es una ley, como su nombre lo indica, de inversión social, no una reforma tributaria, que trae importantes inversiones en lo social, pero también para la reactivación económica. Y dentro de las figuras establecidas para la reactivación económica está la reducción transitoria de sanciones e intereses, de las que vamos a hablar el día de hoy. Un beneficio, creo que sin antecedentes por lo potente, y que va a permitir que las personas puedan pagar sus deudas que tengan a 30 de junio del año 2021, con una reducción de hasta del 80% en sanciones y un cambio en la tasa de interés muy favorable. Cambiamos la tasa de usura a una tasa equivalente al 20% del interés bancario corriente, eso no se había visto. Y es para las personas que hayan sido afectadas por la pandemia, porque la Ley de Inversión Social reconoce una importante afectación que debe ser solucionada y esta es la herramienta. ¿Qué deben hacer las personas? Simplemente pagarnos antes del 31 de diciembre de este año, aprovechando los descuentos que tenemos tan importantes. Y si no tienen plata, no se preocupen, tenemos la posibilidad de que se acojan al beneficio a través de una facilidad de pago que puede ir entre 1 año y 7 años, lo cual es muy favorable. El director general de la DIAN expidió recientemente, el día viernes, la resolución que instruye sobre esto, y aquí es muy importante mencionar que los contribuyentes no necesitan venir a pedirnos permiso a nosotros para poder acogerse al beneficio, sino simplemente hacer el pago conforme con las reglas, guardando todos los soportes que puedan demostrar que esa deuda se agravó o se generó por producto de la pandemia. Si no tienen la plata y si tienen que venirnos a golpear la puerta mediante la solicitud de un acuerdo de pago que tiene que estar firmado antes del 31 de diciembre, por lo cual los invitamos a que no nos golpeen la puerta el 30 de diciembre porque no vamos a alcanzar a tramitarlo. La resolución que les menciono estableció unos límites importantes para la solicitud, de manera que les quiero decir que aprovechen mucho el día de hoy con Argemiro. Argemiro es nuestro subdirector de cobranzas. Si él no se sabe las respuestas, nadie se las sabe. Entonces, pues nada, los invito a aprovechar muy bien este espacio y aprovechar los beneficios. Muchas gracias de verdad. Muy bien, doctor Julio, muchísimas gracias por su intervención. Nos ha hecho un resumen así muy rápido de todo el tema que vamos a tratar en la minucia en la tarde de hoy. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito y haber sacado el momentito para poder estar con nosotros. Pues, no, a ustedes muchas gracias, muy honrado de que me hayan invitado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias a Dios. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, entonces nos quedamos con el subdirector de Cobranzas y Control Extensivo, él es Argemiro Franco, y como dijo hace un momento el director de impuestos, pues tiene las respuestas a todas las preguntas que tenemos hoy con respecto a estos beneficios, sobre todo para que ustedes que nos están viendo y escuchando aprovechen y a partir de este momento pongan sus preguntas ahí en los comentarios. Vamos a tratar de resolver la mayoría de las preguntas que podamos resolver el día de hoy. Y mientras tanto, entonces, arrancamos con este tema. Cuéntenos entonces, Argemiro, ¿cuáles son los beneficios a los que se refiere el artículo 45 de la Ley de Inversión Social o Ley 2155? Bueno, Mónica, buenas tardes a todos.
Qué bueno que podemos estar acá en este espacio compartiendo y discutiendo el contenido del artículo 45 de la ley 2155, la ley de inversión social, donde trae, digamos, unos beneficios, como lo decía el director de gestión de impuestos, unos beneficios que no se habían visto antes para solucionar el tema de morosidad por parte de nuestros administrados en la DIAN. Entonces, Mónica, sí, el artículo 45 de la ley 2155 de 2021 establece una reducción transitoria de sanciones y de tasa de interés para todos los sujetos de obligaciones administradas por la entidad. Este beneficio es un beneficio excelente, pues estamos hablando de que la tasa de interés del artículo 635 del Estatuto Tributario es usura menos 2 puntos y en este momento está en 23.62. Con este beneficio, si la persona cumple digamos, con todos los presupuestos que establece el artículo 45 para poderse acoger el beneficio, pues estamos hablando de que está pagando una tarifa de 3.4%, o sea, hay una reducción muy importante en el pago de los intereses de mora. Además, que si tiene una sanción, pues solamente va a pagar el 20% de la sanción que tenga liquidada, pues autoliquidada en su denuncio rentístico, o que se la haya liquidado mediante un acto administrativo la administración tributaria. Muy bien, y ahora determinemos exactamente quiénes son las personas que pueden acceder a esa reducción transitoria de tasa de interés o de sanciones. ¿Quiénes pueden entonces acogerse a este beneficio? Pues a este beneficio, Mónica, se pueden acoger todos los deudores de la DIAN. Nosotros en este momento tenemos un estimado de que tenemos en inventario personas posibles sujetos de los beneficios que contempla el artículo 45 de la ley 2155. Estimamos que son más de 180.000 deudores morosos en todo el país, ¿sí? Y estos deudores de la entidad puede ser el principal, un solidario, un subsidiario, un garante. Incluso es una muy buena oportunidad para todas esas personas que en este momento se les inició un proceso penal, y si esa situación si esa obligación cumple con los requisitos del artículo 45, pues estas personas también, que en la mayoría de los casos son los representantes legales, también pueden hacer uso del beneficio para el pago de esa retención en la fuente, de ese IVA, de ese consumo que ya esté denunciado penalmente, y puede pagar con la reducción transitoria de tasa de interés. Muy bien, usted acaba de mencionar algo muy importante, y es que ese artículo 45 menciona unos requisitos que debe cumplir ese contribuyente que se encuentra en mora para acceder a ese beneficio. Entonces, cuéntenos cuáles son esos requisitos con los que se debe cumplir. Bueno, de acuerdo con el artículo 45, hay varios requisitos que debe cumplir el administrado para poder decir estoy en este universo y puedo acceder a esos beneficios tan buenos que trae el artículo 45 en reducción de tasa de interés y en reducción en el pago de sus sanciones. Entonces, dentro de todo ese universo que encontramos, pues primero que todo, que sean las obligaciones administradas por la DIAN. Pienso que eso no tiene mayor dificultad para entenderlo, pues es impuesto de renta, venta, retención en la fuente, consumo, etcétera, todos los impuestos que administra la entidad. Esa, digamos que es una primera condición. Una segunda condición, pues tiene que ver con que esas obligaciones estén en mora a 30 de junio. Y digamos que nosotros en la entidad y con la resolución 126 del 29 de octubre, con esa resolución pues entendemos que estar en mora quiere decir que ese periodo que yo estoy considerando pues sea un periodo cuyo vencimiento fue anterior al 30 de junio, ¿sí? O si estamos hablando de hechos sancionables, pues que esos hechos sancionables se hayan dado, se hayan ocasionado, se hayan materializado antes del 30 de junio, porque es posible que yo sea omiso y entonces tenga la inquietud, bueno, puedo presentar ya mi declaración con beneficio,
pues si su periodo se venció, en el que en este momento es omiso antes del 30 de junio, pues claro, puede presentar su denuncio rentístico si cumple con todos estos requisitos que les estoy diciendo que contempla el artículo 45, pues va a poder acceder al beneficio así no haya presentado la declaración al 30 de junio y la presente ahora. Igual ocurre con hechos sancionables que pueden estarse determinando en este momento por parte de la administración tributaria o sanciones que yo tenga que liquidar ahora, pero que son hechos que ocurrieron antes del 30 de junio. Y algo muy importante, y que es, digamos, como el tercer punto que debemos considerar, y es que el incumplimiento se haya ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19. Con eso también, Mónica, hemos tenido una cantidad de preguntas, la gente está muy inquieta con eso. En la resolución, cuando la publicamos, tuvimos muchos comentarios frente a este tema. Entonces pensamos que tenemos que partir como administración tributaria, digamos, de la presunción de buena fe, ¿sí? De que el administrado tiene que evaluar su situación y él es el que tiene que determinar si se presentó esa situación, si se la ocasionó, se la agravó el tema de la pandemia del COVID-19. Entonces, por eso en la resolución en la que publicamos la semana pasada, pues decimos que eso hay que entenderlo en su sentido natural y obvio, ¿sí? ¿Qué se entiende por ocasionado o agravado por el COVID-19? Habrá N situaciones que se presentaron, a todos nos tocó vivir eso, nos tocó los confinamientos, entonces hay muchas situaciones de distinta índole que se pueden presentar y que le pueden ayudar al administrado para cumplir con este requisito. Entonces le entendemos que se ocasionó o se agravó el tema en su sentido natural y lógico, así lo vamos a entender. Ese es el direccionamiento que le estamos dando a todos nuestros funcionarios a nivel nacional con la resolución. Hay que entender este asunto en su sentido natural, lógico, obvio, como se tiene que interpretar este tipo de situaciones, máxime que el legislador no colocó una tarifa legal para aprobar esta situación. De acuerdo, muy bien. También mencionaba hace un momento que hay, digamos que un tipo de obligaciones para los cuales aplican estos beneficios. Entonces, puntualicemos un poco acerca de esto. ¿Cuáles son esos tipos de obligaciones sobre los cuales pueden aplicarse estos beneficios? Bueno, entonces partimos de que sean obligaciones administradas por la entidad. Pues la definición de cuáles son las obligaciones que administra la DIAN, pues lo encontramos en el artículo primero del decreto 1742. Lo pueden encontrar en Google, ahí en el primer artículo van a encontrar qué es todo lo que administra la DIAN, entonces ahí ustedes pueden determinar si son esas obligaciones o no, o de todas maneras es algo sencillo de entender porque de todas formas hay un cumplimiento de una obligación formal y de una obligación sustancial de parte del administrado con la DIAN. Pienso que ya con eso tiene claro cuáles son las obligaciones administradas por la DIAN. Viene ahí un punto, Mónica, que es muy, muy importante y que también ha generado bastante discusión y que tiene que ver, digamos, con el cumplimiento de la obligación formal y con el cumplimiento de la obligación sustancial. Entonces habrán digamos, sanciones que yo autoliquido en mi denuncio rentístico, como el ejemplo que les ponía ahora. Si tengo que presentar una declaración en la que estoy omiso, pues me tengo que liquidar una sanción de extemporaneidad, ¿sí? Entonces liquido esa sanción de extemporaneidad, esa es autoliquidada, la presento en mi declaración y voy y la presento electrónicamente o utilizo el mecanismo que tenga habilitado para la presentación de esa declaración. Igualmente también hay otro tipo de obligación de sanciones que determina la entidad y también hay denuncios rentísticos que son modificados por la entidad dentro del proceso de determinación y discusión de los impuestos. Entonces digamos que caben todas esas obligaciones administradas por la DIAN y que la obligación sea, digamos, presentada en un denuncio rentístico privado y las sanciones autoliquidadas por el administrado o que sea producto de un proceso de determinación. O sea, cabe absolutamente todo para poder acogerse al beneficio. Eso sí, reitero con los 3 punticos que les mencioné hace un momento,
digamos, frente al cumplimiento de ese resto de requisitos que tienen que rodear toda esa decisión que se adopte para poder decir, me puedo acoger a estos beneficios tan buenos que tiene la DIAN para solucionar el tema de morosidad. Muy bien, entonces, hace un momento el director de impuestos nos daba unas fechas clave que todos las personas que tienen esas obligaciones pendientes y quieren acceder a estos beneficios deben tener muy en cuenta. Entonces, recuérdenos, por favor, cuáles son esos plazos para acogerse a los beneficios, plazos para solicitud de facilidad de pago y demás. Ah, sí. Gracias, Mónica. Sí, les vuelvo y les recuerdo, sí, muy importante que el director de gestión de impuestos desde el comienzo, y espero que estén tomando nota de estas fechas, son importantísimas. Y también reitero algo, Mónica, que dijo el director de gestión de impuestos y que tiene que ver, no dejemos todo para última hora. El beneficio va hasta el 31 de diciembre. Si vamos a pagar, tenemos que pagar antes del 31 de diciembre. No se les olvide, es una tasa, digamos, nunca antes visto. Les estoy hablando del 20% del interés bancario corriente y es una tasa muy baja para pago de intereses de mora, pero no esperemos hasta el último día. Incluso si podemos pagar ahora ligero, pues algo nos estamos ahorrando adicional a eso porque los intereses son diarios. Entonces, es importante esa fecha de 31 de diciembre para efectos del pago. Para facilidades de pago, entonces tenemos que erradicar esa solicitud a más tardar el 10 de diciembre. La administración tributaria necesita 15 días hábiles para poder resolver esas solicitudes. Entonces, tratemos de revisar los requisitos de las facilidades de pago, entregarlos en la solicitud y entregar todo eso antes del 10 de diciembre. Preferiblemente que no dejemos tampoco hasta el 10 de diciembre, hagámoslo mucho antes para que tengan resuelto ese asunto. Una ventaja de la facilidad de pago es que, digamos, ahí Mónica, en el evento de que suscribimos la facilidad de pago, queda congelado el beneficio durante todo el tiempo que dure la facilidad de pago. Eso es algo buenísimo para todos los empresarios que en este momento no tienen caja, digamos, para pagar toda la obligación. Pueden pagar la parcial y sobre el saldo insoluto solicitar la facilidad de pago, pueden pagar unas obligaciones y sobre otras solicitar la facilidad de pago, pero importantísimo que no dejemos eso para el último momento, que lo hagamos desde ahora y que hagamos esa solicitud. Las direcciones seccionales también todas a nivel nacional están preparadas para recibir estas solicitudes de facilidad de pago con sus requisitos, analizarlas, si tiene que interactuar con el administrado, hacerlo, pero hagamos eso antes del 10 de diciembre. Entonces, que no se nos olvide. Entonces, para pago tenemos hasta el 31 de diciembre y para las facilidades de pago hasta el 10 de diciembre la radicación, porque la tenemos que suscribir también antes del 31 de diciembre. Muy bien, ahí aprovecho para hacer una cuñita porque de hoy en 8 días, el próximo miércoles también a las 3 de la tarde, vamos a continuar hablando de este tema, pero vamos a hacer énfasis en las facilidades de pago. De modo que quienes obviamente estén muy interesados en este tema, dentro de 8 días hablaremos muy a profundidad de cómo presentar o hacer la solicitud de la facilidad de pago y demás recomendaciones que también va a tener el subdirector de cobranzas para hacer a los contribuyentes que estén interesados en ponerse al día en este momento de sus obligaciones pendientes con la entidad. Bien, entonces continuamos con este tema y es algo bien importante porque la entidad ha hecho un esfuerzo para poder entregar de manera muy práctica la información y que la gente muy fácilmente, y digamos que continuando con el tema de hazlo tú mismo, puedan hacer el cálculo de esa disminución en la tasa de interés de la obligación que tienen pendiente. De modo que, ¿cuál sería el cálculo que debe hacer el contribuyente para saber exactamente qué es lo que debe pagar? Sí, Mónica, frente al tema del cálculo de los intereses de mora, el cálculo de los intereses de mora ahora se hace de una forma muy sencilla. Es una multiplicación y una división. O sea, eso no es... Son dos operaciones básicas, eso se hace súper fácil, ya no hay tasa de interés de causación,
trabajamos con la última tasa de interés vigente al momento del pago. Esta fue una modificación que hicimos en la forma de cálculo de los intereses de mora y que tuvimos la oportunidad de hacer esta modificación en el estatuto tributario con una modificación que hubo a la ley antitrámites. Y digamos, Mónica, ahora es muy sencillo liquidar unos intereses de mora. Cualquiera lo puede hacer, simplemente tiene que conocer cuál es el capital, cuál es la tasa de interés aplicable, aplica una fórmula donde hace una multiplicación, una división y obtiene muy fácilmente el valor que tiene que pagar por intereses de mora, diligencia su recibo de pago, va al banco, soluciona el tema de morosidad y soluciona varios problemas que puede tener con la administración tributaria si no nos ponemos al día en nuestras obligaciones. Entonces, Mónica, yo creo que les podemos mostrar el video para que vean que efectivamente liquidar los intereses de mora ahora con la DIAN es muy sencillo. Perfecto, entonces vamos a ver el video. Es un video muy corto, pero el que hace precisión con respecto a esa fórmula que nos acaba de entregar el subdirector de cobranzas, Argemiro Franco. ¿Tienes obligaciones pendientes con la DIAN ocasionadas o agravadas como consecuencia de la pandemia por COVID-19 y quieres aprovechar la reducción transitoria de sanciones e intereses de mora determinada con la Ley 2155 o Ley de Inversión Social para ponerte al día? En este video te vamos a contar cómo calcular los intereses de mora para que puedas liquidar los valores y disfrutar de los alivios. Para iniciar, toma el valor del impuesto de la obligación que tienes en mora. Revisa en el calendario la fecha de vencimiento de tu obligación pendiente de pago y selecciona la fecha en la que lo vas a realizar. Con la información que acabas de preparar, aplica la siguiente fórmula. K por T por T, donde K corresponde al valor en mora de la obligación. T es la tasa de interés bancario corriente vigente en la fecha del pago dividida en 365 para 2021. Y T es el número de días calendario de mora desde la fecha en que se debió realizar el pago. Vamos a ver la operación en un ejemplo. Un contribuyente tiene en mora una obligación con la DIAN donde el valor del impuesto es de 1 millón de pesos. Lo primero que haremos será sacar el 20% de la tasa de interés bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario que certifica la Superintendencia Financiera y que en octubre es de 17.08%. Es decir que, con la reducción, la tasa moratoria equivaldría a 3.41%. Ese 3.41% lo dividimos en 365 días, lo que nos arroja el siguiente valor. Después de revisar el calendario y tener la claridad del número de días en mora al momento que el contribuyente va a realizar el pago, se multiplica el valor anterior por el número de días en mora. Para este ejemplo, diremos que son 125 días de mora en el cumplimiento de la obligación. Ese último valor lo multiplicamos por el valor de la obligación, es decir, 1 millón, obteniendo un resultado de 12.000. Es decir, los intereses de mora corresponden a 12.000. Con la sumatoria del valor de los intereses más el valor del impuesto más el valor de la sanción actualizada, puedes diligenciar el recibo de pago formato 490. Si eres usuario registrado, ingresa al siguiente enlace y realiza el pago de manera virtual a través del banco donde tengas tu cuenta. Si no eres usuario registrado, ingresa a este enlace. Diligencia el recibo de pago formato 490, imprime y dirígete al banco de tu elección para realizar el pago. Hazlo tú mismo porque si yo puedo, todos podemos. Bueno, como pueden ver y como lo comentó hace un momento el doctor Argemiro, es muy fácil entonces hacer este cálculo y pues con este video que les da como el paso a paso de cómo hacerlo, es mucho más fácil poder realizar este cálculo. Este video está ubicado en este momento, alojado en este momento en nuestro canal de YouTube, entonces allí lo pueden observar. También está ya esta información publicada en el portal web de la DIAN, www.dian.gov.co. En la parte superior, menú superior, van a encontrar prensa. Al dar clic allí, van a encontrar la sección de Un DIAN por 3 y en esa sección van a encontrar entonces esta información, también un ABC con toda la información que en este momento nos está entregando el doctor Argemiro Franco, subdirector de cobranzas. Bueno, entonces continuamos contándole a las personas que nos están acompañando el día de hoy los pormenores de este tema.
Y es, después de haber hecho ya este ejercicio y teniendo el dato exacto de lo que se va a pagar o que el contribuyente debe pagar, ¿a través de qué formulario se debe realizar el pago, doctor Argemiro? Sí, Mónica, como les decía al comienzo, pues digamos que es sujeto de beneficio, revisamos ese artículo 45 y si cumplimos con todas las condiciones que nos establece el artículo 45, pues bueno, ya somos sujetos para estos beneficios tan buenos que trae la ley 2155, la ley de inversión social. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues también vieron, quiero reiterar, es muy fácil liquidar los intereses de mora, ya no es tan complicado, no se queden con esa idea, Mónica, no se pueden quedar con esa idea de que liquidar los intereses era súper difícil, sí, hasta hace algún tiempo era una tarea, digamos, un poco dispendiosa, pero ahora es súper sencillo liquidar esos intereses de mora. Entonces, ya con toda esa información, pues diligencio, dependiendo si hago referencia a un tema tributario, pues diligencio un recibo 490 y si hago referencia a un tema aduanero, pues diligencio un recibo 690, ¿sí? Y me dirijo, como lo mencionábamos ahora en el video, pues dependiendo si soy usuario registrado o no, pues tengo dos caminos para seguir, van a encontrar todos estos formularios en la página de la entidad, si lo tengo que imprimir y llevar al banco, o si puedo hacer toda la operación electrónica, que esperemos que sí, que todos nuestros administrados puedan hacer esas operaciones electrónicas sin desplazarse a ningún lado, puedan diligenciar los recibos en la web de la entidad y puedan hacer su pago también electrónico. Muy bien, hablamos entonces de todo este tema de facilitación que está entregando la entidad a los contribuyentes. En ese orden de ideas, si yo tengo, por ejemplo, una obligación pendiente con la entidad y quiero acceder a alguno de los beneficios, ¿debo presentar una solicitud ante la entidad o simplemente hago el trámite y saco adelante mi proceso? Bueno, no, Mónica, si el ejercicio que estás realizando es una liquidación de intereses y el pago de un impuesto, pues vas al banco, si es que tienes que ir al banco o haces tu pago electrónico y ya, listo. No tienes que contarle nada a la entidad, nosotros partimos de la buena fe del administrado y de que si lo hizo de esa manera es porque cumple con los requisitos del artículo 45, más adelante con las facultades que tenemos de fiscalización, pues podemos hacer algunas verificaciones, pero partimos inicialmente de que el administrado lo hizo todo correcto, pagó bien sus obligaciones y demás. Entonces, digamos que en la mayoría de los casos, estos 180.000 deudores morosos que les contaba al comienzo que pensamos que son los potenciales de estos beneficios, pues pensamos que la mayoría no va a tener que ir a la DIAN a nada, pues ni agendar citas, ni absolutamente nada, porque puede hacer su pago fácilmente y de alguna manera nosotros nos enteramos porque de todas formas esa información llega a los sistemas de la entidad, si tiene un proceso de cobro, eso acredita las obligaciones en el proceso de cobro, se archiva el expediente y se acabó el asunto digamos, de las deudas que tenía pendientes con la entidad. Si es una facilidad de pago, pues si toca, digamos, enviar la solicitud de la facilidad de pago a la DIAN con sus requisitos, nosotros la evaluamos, ahí puede haber una interacción entre el funcionario y el administrado hasta que se suscriba la facilidad de pago. Pero pensemos también, Mónica, que pueden haber algunas personas que por el estado de su proceso, por la antigüedad de las obligaciones y demás, quieren, digamos, tener un contacto con el funcionario, porque de que les ha llevado su proceso y demás en la entidad, pues para eso tenemos el servicio de agendamiento, ¿sí? Entonces ahí tenemos unas agendas disponibles, hemos también direccionado a todas las 35 direcciones seccionales que tienen competencia funcional y territorial en materia de cobro, pues todas tienen sus agendas disponibles, hemos tratado de que tengan el mayor espacio y el mayor número de funcionarios atendiendo estas agendas para poderle prestar un buen servicio a todos nuestros deudores. Entonces, ingresa a la web de la entidad, a la parte de agendamiento y ahí selecciona la opción Información Cobranzas y ahí se puede agendar ya solamente en estos casos muy particulares.
Muy bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si alguna persona necesita resolver alguna inquietud al respecto, pero sobre todo esa información que acaba de dar el doctor Argemiro y es ingresar cuando se haga el agendamiento de la cita, exactamente al que debe ser, mejor dicho, al de información, cobranzas, en donde le van a resolver este tema, porque cuando ustedes ingresan al agendamiento van a encontrar varios ítems que son otros trámites que pueden resolver a través del sistema de agendamiento de citas. Para este caso, importante, información, cobranzas, y a través de ese enlace van a obtener entonces la cita en donde van a resolver cualquier inquietud frente a este tema. Mónica, y ahí también hay algo muy importante y es, digamos, en este momento, pues es un recurso que es limitado, pues es intentar utilizarlo solamente cuando es estrictamente necesario, porque es un recurso muy limitado, y también aprovechar este espacio para contarle a todas las personas que nos escuchan que hagan buena utilización, digamos, de ese agendamiento, entendiendo de que si hay disponibilidad en la agenda de cobranzas, pero su trámite es otro, no agenden en cobranzas porque el funcionario de cobranzas no les va a poder resolver la inquietud, ¿sí? Es solamente agendamiento cobranzas, ¿sí? Exactamente, eso es bien, bien importante que lo tengan en cuenta. Bueno, continuamos entonces con este tema. Tenemos bastantes preguntas y ya vamos a ir resolviéndolas poco a poco, pero yo tengo aún todavía 3 preguntitas por hacerle del cuestionario que teníamos preparado para luego pasar a lo que nos están preguntando en nuestras redes sociales. Y es, ¿cómo puede el contribuyente certificar las circunstancias por las cuales se ocasionó o se agravó el incumplimiento con la DIAN? ¿Debe contar con algún soporte, alguna certificación o cómo puede hacer? Mónica, cada administrado, como se los decía al comienzo, nosotros teníamos planteado un texto en la resolución 126, cuando publicamos el proyecto, teníamos planteado como ciertas situaciones que podían dar luces, digamos, para comprobar esta situación. Por sugerencia de todos los ciudadanos, retiramos esa parte y entendemos que hay que mirar, como les decía, hay que analizar el sentido de la norma cuando nos habla que se haya ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Hay que entender que es una situación que para cada caso particular puede tener una forma de probarlo de forma distinta. Te pongo un ejemplo. Hemos conocido de casos de representantes legales de compañías que estuvieron pues graves con la situación de pandemia en una UCI y se les quedó una declaración en que no podían presentar porque tenían dificultades para presentarlas por esta situación particular. Ahí cada quien estimará cuál es la situación porque digamos que son N las situaciones que se le presentó a cada uno de los ciudadanos, a cada uno de los contribuyentes, cuando la administración tributaria es bueno tener clara esa situación y cuando la administración tributaria lo requiera para probar este hecho, pues que tengamos claro cuál fue esa situación particular que se le presentó y que tenga un medio probatorio para ello. Muy bien. Bueno, acá hay otro tema y es que, digamos que les estamos diciendo a los contribuyentes, hagan ustedes mismos su cálculo, ya les presentamos el video, de hecho, en los comentarios que tenemos de las personas que nos están acompañando hoy nos están pidiendo que les repitamos en un momentito el video, ya lo haremos, claro que sí, pero entonces, ¿qué pasa si ese contribuyente hace el cálculo para el pago de la obligación y resulta que se equivoca, supera el valor de lo que debería pagar? ¿Qué va a pasar entonces con este contribuyente y con ese dinero de más que pudo haber pagado a la entidad? Bueno, Mónica, pues hay una situación real, digamos, la persona tenía derecho a su beneficio, se dan todos los presupuestos del artículo 45 y me equivoqué y fui liquidé mal y pagué de más, ¿no es cierto? Entonces ahí técnicamente, Mónica, pues se configura lo que denominamos pago en exceso. ¿Sí? Porque pagó más de lo que tenía que pagar por su obligación. Entonces, siempre que estamos frente a un pago en exceso, pues el administrado tiene derecho a la devolución de ese exceso de pago que realizó.
entonces deberá adelantar el trámite ante devoluciones cumpliendo con los requisitos que establece devoluciones para una solicitud de este tipo, y entonces tiene derecho a que se le devuelva su dinero. Muy bien. Bueno, y por último, de las preguntas que digamos que teníamos preparados para este tema es, en caso de que, bueno, el pago tendría que hacerse total, o en caso de que no tenga la posibilidad de hacer el pago completo, ¿cuál es esa alternativa que me da la ley y que me da la entidad para poderme poner al día en las condiciones en las que estoy en este momento? Bueno, Mónica, entonces, pues lo ideal es que pague toda la obligación, que hagan un esfuerzo de caja, pues digamos que el Estado colombiano también necesita recursos para cumplir con todos los temas sociales que están en la ley de inversión social. Entonces, importante pues que hagamos un esfuerzo como ciudadanos para pagar las obligaciones, pero también nosotros como administración tributaria entendemos de que estamos saliendo de todo este tema, las empresas se están recuperando, se está recuperando el empleo y que de alguna manera pues no se tiene, digamos, todo el disponible en caja para cancelar la obligación en su totalidad. Pues digamos que existen varias opciones. Pues uno es que definitivamente no tenga flujo de caja para pagar estas obligaciones de acá hasta el 31 de diciembre. Entonces ese administrado pues es sujeto puede ser sujeto de una facilidad de pago. Puede existir el que dice, bueno, no tengo todo el dinero, tengo una parte, entonces realice un pago parcial y solicite una facilidad de pago por esa diferencia que está debiendo. Entonces digamos que cada uno analiza su tema. La invitación, Mónica, pues nuevamente para todas las personas que están compartiendo con nosotros este espacio es hagámoslo antes del 31 de diciembre, paguemos, o si es que no tengo caja, pues solicito la facilidad de pago antes del 10 de diciembre, de tal manera que solucione este tema de morosidad con la DIAN, ¿sí? El moroso con la DIAN puede tener varias situaciones complicadas en el giro normal de su negocio, el decreto de medidas cautelares afecta los negocios, entonces en la medida que tengan una facilidad de pago están tranquilos porque están pagando su obligación por cuotas y no va a tener nunca una medida cautelar que se le decrete. Igual cuando estamos hablando de retención en la fuente, IVA y consumo, estamos frente a otras situaciones que se tipifican en el Código Penal en el artículo 402. Entonces, hay otra situación complicada. Las retenciones en la fuente que no se han presentado y pagado, pues son ineficaces, se puede adelantar un proceso de determinación como omiso. Entonces, importantísimo que aprovechemos todos estos beneficios para ponernos al día. Qué bueno que estos 180.000 deudores morosos que tenemos potenciales de beneficios, todos realizaran el pago de sus obligaciones o suscribieran una facilidad de pago para que definitivamente quede solucionado el problema de morosidad. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí vamos con las preguntas que nos están haciendo las personas que nos están acompañando en la tarde de hoy. Y arrancamos con una pregunta que nos hace Alexandra Vega. Ella dice, ¿para qué años aplica este beneficio? Bueno, Alejandra, como les mencionaba al comienzo, entonces, de acuerdo con el artículo 45 de la ley 2155, ley de inversión social, entonces nos dice que las obligaciones que estén en mora a 30 de junio. Entonces, ¿para cuáles periodos y para cuáles obligaciones? Todo lo que está antes del 30 de junio de 2021, de ahí para atrás. O sea, todas las rentas que se vencieron antes del 30 de junio, todas las ventas, todas las retenciones en la fuente, etcétera, etcétera, todos los impuestos que administra la DIAN, todo lo de ahí para atrás, y si son sanciones, pues que el hecho sancionable se haya configurado antes del 30 de junio. Entonces, digamos que son todas esas obligaciones y todos esos periodos. Muy bien. Vane Prieto Rivera nos pregunta lo siguiente, ¿debo presentar mi declaración con la sanción plena o la debo poner reducida?
Banner, nosotros entendemos que uno es el cumplimiento de la obligación formal y otro es el cumplimiento de la obligación sustancial, ¿sí? Entonces, cuando usted va y presenta su declaración, pues usted tiene que observar qué sanciones debe liquidar, y es cuando usted va a realizar el pago que acude al artículo 45 de la ley 2155, ley de inversión social. Entonces es ahí donde usted realiza el pago conforme a como se señala en el artículo 45, y ese es el cumplimiento de la obligación sustancial. Muy bien. Nuestro usuario Mirya nos pregunta, ¿cómo se puede demostrar que se haya agravado por el COVID? Mirya, como ya habíamos discutido el tema acá, nosotros en la resolución 126 del 29 de octubre señalamos que la situación se ocasionó o se agravó. La administración tributaria va a revisar estos temas en su sentido natural y obvio. O sea, lo vamos a mirar como que la situación puede haberse ocasionado o agravado por N situaciones que todos los que estuvimos acá viviendo todo este tema de pandemia sabemos que cada situación tiene sus particularidades y demás. Lo importante es que se tenga, digamos, la evidencia de que ese hecho se materializó y le ocasionó, le agravó su situación de morosidad. Entonces no puedo dar una tarifa legal para probar estos hechos porque el legislador no lo hizo. Entonces mal haríamos nosotros en decir se prueba de esta manera o se prueba de aquella. Cada uno tendrá una situación. Pues muy seguramente el ejemplo que les ponía yo de la persona que estuvo allá en una UCI, que se complicó la situación de la empresa para presentar unas declaraciones, pues tendrá allá un certificado de la clínica de que la persona estuvo hospitalizada durante todo ese tiempo. Entonces, mira que es son muchas situaciones y son muchas las formas de probar esta situación. Así es, cada situación tendrá su argumento y tendrá su forma de evidenciar. Así es, sí, Mónica, así es. Muy bien, entonces nos pregunta otra persona aquí, dice, una persona natural presentó su declaración de renta año 2019, pero no la ha pagado, solo la presentó y no la pagó. ¿Puede acogerse al beneficio de la reducción de interés de mora? Sí, sí cumple con todos los presupuestos que señala el artículo 45 de la ley 2155, ley de inversión social, ¿sí? Entonces, que la situación se le haya ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia, que esté en mora a 30 de junio, pues sí, si es 2019 se presentaba en el año 2020, ¿sí? Entonces, digamos que ya revisando el artículo 45 y que sea una obligación administrada por la DIAN, pues sí, claro. Entonces, digamos que en teoría, para este ciudadano que nos está preguntando, Mónica, entonces, en teoría, pues uno dice, sí, revisa el artículo 45 de la ley 2155, ley de inversión social, revísalo con calma y en mi concepto se puede acomodar a los presupuestos legales y pues claro, tienes derecho al beneficio. Natalie Esquivia pregunta lo siguiente. ¿Cuál es el procedimiento para acceder a estos beneficios? ¿Hay que pedir cita? Entonces ahí recordemos eso que ya hace un momentito comentamos. Natalie, mira, si vas a pagar, haz un recibo de pago. Vamos a volver a poner el video, Mónica, enseguida, para que sepas cómo se deben liquidar los intereses de mora. Diligencias el recibo de pago, ahí en el video también te informamos cómo debes diligenciar dónde encuentras los recibos de pago para que los diligencies y con cada caso cómo debes proceder. Entonces lo haces, vas y pagas a un banco y ya, esa información no llega a la DIAN, no tienes que hacer nada más, suficiente, ya listo con eso. Si tienes un proceso de cobro iniciado, pues ya el funcionario tan pronto le llegue esa información al expediente, pues termina tu proceso y lo archiva. Perfecto. Vane Martínez nos pregunta, ¿unos impuestos que ya se encuentran en mandamiento de pago también pueden acceder a este beneficio? Banner,
Lo importante es cumplir con, no es en la etapa del proceso de cobro que vamos y ya tenemos mandamiento de pago, incluso tenemos, Mónica, te cuento, lamentablemente tenemos personas ya casi para llegar al remate. Ojalá todas estas personas se pudieran poner al día en sus obligaciones para no tener que rematar estos bienes. Lo ideal es que se pongan al día en sus obligaciones. Entonces, Banner, no, simplemente no importa la etapa del proceso. Lo importante, sí, Banner, es que cumplas con todos los requisitos que dice el artículo 45, ¿sí? Que estar en mora 30 de junio, que sean obligaciones administradas por la DIAN y que efectivamente realicemos el pago o hagamos la solicitud de facilidad de pago dentro de los términos que ya mencionamos, listo, y que la situación se haya ocasionado o agravado con el tema de pandemia. Entonces, si cumples con todo eso, pues los pagos van a entrar con beneficio, muy seguramente el proceso que ya tienes iniciado con mandamiento de pagos se va a terminar muy pronto porque vas a poder pagar todas las obligaciones con estos beneficios. Muy bien. Lucía Yarce dice lo siguiente, ¿una obligación que ya tiene un abono también tiene el beneficio? Lucía, el saldo insoluto que tengas después del 30 de junio, que tengas a 30 de junio, es una obligación en mora, ¿sí? Entonces, sí, si en este momento hiciste un abono parcial antes o después del 30 de junio y tienes un saldo insoluto, pero la obligación cumple con todos los requisitos y es que esté en mora 30 de junio ese saldo insoluto, porque les recuerdo una cosa, Mónica y Lucía, les recuerdo que cuando uno liquida, pues siempre queda un saldo insoluto. Ese saldo insoluto está desde allá, desde el vencimiento que tengo la mora, por eso es que aplicamos de manera proporcional los pagos que realizan los administrados. Entonces, en ese sentido, siempre va a haber un saldo insoluto desde allá, desde el inicio de la obligación. Entonces, sí cumple con todos los requisitos que hemos mencionado frente al tema. Ese saldo insoluto, pues sí, lo puedes pagar con beneficio y ya solucionar definitivamente el tema de morosidad. Perfecto. Luz Aida López, cuando se realiza la facilidad de pago, ¿quedan congelados los intereses de mora? ¿Cómo te explicara? No, con la facilidad de pago no se congelan los intereses de mora. Nosotros liquidamos unos intereses de mora por diario. O sea, si yo tengo una facilidad de pago, que la suscribí ahora el 14 de septiembre con beneficio, y voy a pagar una obligación hoy, entonces yo liquido intereses de mora sobre esa obligación que voy a pagar de esa cuota hasta hoy, ¿sí? Entonces es importante que entendamos eso, los intereses siguen corriendo, por eso hay que hacer esfuerzos de caja, porque de alguna manera si pago, pues ya quedó cortado todo el asunto. Con la facilidad de pago, hasta el momento en que paguen esa cuota, la obligación, hasta ese momento me van a seguir corriendo los intereses de mora. ¿Cuál es el beneficio de la facilidad de pago? Que así pagues esa cuota el año entrante, como la suscribimos la facilidad de pago antes del 31 de diciembre, se conserva el beneficio. Entonces, ¿cuál interés vas a liquidar dentro de un año de una obligación que tienes en una facilidad de pago? Esa cuota que vas a pagar el año entrante la vas a pagar con interés bancario corriente por el 20%. O sea, lo que conservas en el tiempo es el beneficio, mientras estemos cumplidos con la facilidad. Entonces, por eso es importantísimo hacer un ejercicio muy serio con esas facilidades de pago. Eso lo vamos a ver con más detalle dentro de 8 días, hacer un ejercicio muy juiciosos, porque la idea es que podamos cumplir con las facilidades de pago y podamos conservar ese beneficio durante todo el tiempo que necesitamos para pagar la obligación. Entonces, para concluirles este tema de la pregunta, entonces, no se congelan los intereses. Lo que sí vamos a tener dentro de la facilidad de pago, por llamarlo de alguna manera, por llamarlo de la misma manera, congelado, es el beneficio. Muy bien, perfecto. Nos preguntan también si esas solicitudes, me imagino que hace referencia a las solicitudes de facilidad de pago, ¿se llevan a la oficina de la DIAN? No las tienen que llevar a la oficina de la DIAN, las radicamos de forma virtual con todos sus requisitos escaneados y
allá hacen el reparto y allá lo analizan. Importante es que en esa solicitud coloquen todos sus teléfonos de contacto, correos electrónicos, etcétera, que si el funcionario requiere dialogar con ustedes para aclarar algún punto, pues pueda llamarlos y que la persona que conteste sea la persona que puede ayudar a tomar alguna decisión. Muy bien, y tenemos la última pregunta del día de hoy. Dice, los recursos embargados por la DIAN antes de la ley 2155 de 2021, y que aún no se han aplicado, ¿pueden aplicarse con el beneficio del artículo 45? Depende de la fecha de constitución del depósito judicial, ¿sí? Ahí hay que darle aplicación al artículo 803 del Estatuto Tributario. Entonces, los depósitos judiciales que tengan fechas entre el 14 de septiembre y el 31 de diciembre, todos esos depósitos judiciales, si el administrado da la autorización para su aplicación y en esa autorización manifiesta que esa situación se la ocasionó o se la agravó la pandemia y las obligaciones que están dentro de ese proceso que fue objeto de medida cautelar son obligaciones que estaban en mora antes del 30 de junio, entonces ese depósito se puede aplicar con beneficio. O sea, tenemos que cumplir con todo eso, ¿sí? Yo pienso que quedó claro, ¿o no, Mónica? Sí, sí, claro que sí. Perfecto. Bueno, hemos terminado el tiempo que teníamos pues para abordar este tema. Muchísimas gracias, Argemiro, por haber resuelto tantas preguntas que tenemos al respecto. Y bueno, recordarles que en nuestro portal web www.dian.gov.co tenemos un ABC con esta información. De hecho, allí hay un enlace que lleva al directorio de todos los correos electrónicos de las direcciones seccionales para que esa pregunta es una de las últimas preguntas que contestó el doctor Argemiro con respecto a a dónde deben enviar las solicitudes de las facilidades de pago con todos los documentos y toda la información muy precisa. Allí van a encontrar también esa base de datos de los correos electrónicos en cada una de las direcciones seccionales de acuerdo a su jurisdicción para que puedan hacer el envío entonces de la solicitud de la facilidad de pago, y toda la información al respecto también la van a encontrar allí. También encontrarán el video que nos están solicitando. Volvamos a pasar pues para que ustedes puedan ver cuál es la fórmula y cómo hacer el cálculo para liquidar entonces estos intereses con el beneficio que nos entrega el artículo 45 de la ley 2155 o ley de inversión social. Doctor Argemiro, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Mónica, gracias a ti, gracias a todas las personas que permanecieron conectadas. Espero que todos estos 180.000 deudores morosos que son sujetos de beneficio solucionen su tema de morosidad con la DIAN. Muchas gracias a todos. Gracias, Mónica. Muchas gracias a ustedes. Recuerden entonces www.dian.gov.co, en el menú superior, prensa, allí está Apréndelo en un DIAN por 3 y allí van a encontrar toda la información de la que acabamos de hablar. También recordarles que de hoy en 8 días nos vamos a referir a las facilidades de pago. Entonces, quienes estén muy interesados en estos 180.000 deudores potenciales de los que hablaba el doctor Argemiro, estén muy pendientes de esta información y puedan entonces, si no cuentan con el flujo de caja, como lo comentábamos hace un momento, para ponerse al día en su obligación total, entonces puedan pensar en solicitar una facilidad de pago y ponerse al día en sus obligaciones tributarias. Entonces, el próximo miércoles 10 de noviembre, 3 de la tarde, estaremos hablando del tema. Muchísimas gracias.